China no apoya a tope a precio de gas y petróleo de Rusia. Así es, el gigante asiático se ha negado a apoyar la iniciativa del grupo del G7 de imponer restricciones al precio del gas y petróleo rusos. Esto como castigo por su operación militar especial realizada actualmente en Ucrania. De esta manera el país asiático se desmarca de las sanciones que hasta la fecha Occidente ha impuesto contra Rusia. Y no es la primera vez que China rechaza estas sanciones, pues desde el inicio dijo no estar de acuerdo con las sanciones que se le imponen a Rusia, y que está a favor de una solución diplomática del conflicto, rechazando de plano las medidas adoptadas por Occidente. Ya se sabe que Rusia y China son dos potencias amigas, máxime si se ven amenazadas por un mismo enemigo, en este caso, Estados Unidos y los países de la OTAN y la Unión Europea, además de algunos otros países asiáticos, países tales como Japón, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, etc. De este modo, es imposible que China apoye las medidas tomadas por Occidente contra Rusia, pues no solo realizan estas acciones contra el país eslavo, sino que también las realizan en contra de la misma China. No olvidemos que, tanto Estados Unidos, como algunos países de la Unión Europea, y de la OTAN, venden armamento a Taiwán, además de que apoyan a sus autoridades en su intento independentista de Pekín. Es por eso que China no apoya la guerra económica y financiera desatada por Occidente contra Rusia, y eso no debería de caerle de sorpresa a nadie. De este modo tenemos que China no solo no apoya a Occidente en su lucha contra Rusia, sino que se pone definitivamente del lado de los rusos y les compra el gas, petróleo y fertilizantes que tanto Estados Unidos, como la Unión Europea, han dejado de comprarle. De tal modo que el gas que Rusia no está enviando a la Unión Europea, ahora China lo está comprando, así como su petróleo rechazado por los mismos países occidentales. Sería lógico pensar que China apoyaría este tope a los precios del gas y petróleo rusos, pues al ser el principal comprador de los mismos, le convendría porque le saldrían más baratos. Pero eso sería una traición contra Rusia, además de un acto de mala fe. Es por eso que China se opone a restringir el precio del petróleo y gas rusos. Pues si bien pierde un buen negocio, a la larga hace un extraordinario trato, pues obtiene el apoyo incondicional de Rusia ante los países occidentales, países que están tratando de lograr la independencia de Taiwán de China. No olvidemos que Taiwán es un importante centro de producción de microchips que compra Occidente, y microchips sin los cuales la industria occidental dejaría de funcionar. Ya lo vimos con la pandemia. Pues esta situación, la pandemia, generó un cierre temporal de fábricas tanto en China, como en Taiwán, lo que, a su vez, generó una escasez de microchips, entre otros productos, lo que llevó a la paralización de ciertas industrias en Occidente. Industrias como la electrónica y, sobre todo, la automotriz, pues sin chips, no se pueden fabricar automóviles modernos, así como computadoras y muchos otros productos. De ahí el por qué para Occidente es muy importante que Taiwán consiga la independencia de China. O que cuando menos no se integre a esta, tal como exigen las autoridades de Pekín. Es por eso que a China no le conviene ponerse en contra de Rusia, pues sería el único aliado de peso que le podría ayudar en su confrontación con Occidente. De este modo, la alianza China-Rusia se hace indivisible. De tal forma que China jamás apoyará las sanciones occidentales contra Rusia, y Rusia jamás apoyará las sanciones occidentales contra China, pues ambos países se complementan mutuamente y se protegen ante Occidente.
China no apoya limitar los precios del petróleo ruso como propone el G7. China no apoya la decisión de fijar un tope en los precios del petróleo ruso, como propusieron el pasado 2 de septiembre los ministros de finanzas de los países integrantes del G7. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, fue cuestionada durante una conferencia de prensa sobre la propuesta de poner un techo a los precios del petróleo proveniente de Rusia a partir del 5 de diciembre, justamente cuando la Unión Europea, UE, comenzará a sancionar las exportaciones de energéticos de dicho país. Al respecto, la funcionaria china destacó que se trata de un producto global, por lo que es necesario garantizar su suministro mundial para no generar afectaciones en la economía. El petróleo es un producto global. Asegurar el suministro global de energía es de vital importancia. Esperamos que los países correspondientes hagan esfuerzos constructivos para ayudar a mediar la situación a través del diálogo y las consultas, en lugar de hacer lo opuesto, declaró Mao Ning. La decisión de limitar los precios del crudo ruso fue aplaudida por la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y respaldada por la Comisión Europea. Sin embargo, fue rechazada por el gobierno de Rusia, que advirtió que la decisión podría agravar el ya de por sí golpeado mercado energético global. El vocero presidencial ruso, Dmitry Peskov, aseguró que dicha medida generará una desestabilización significativa de los mercados petroleros y advirtió que los países que suscriban la medida se quedarán sin este energético, pues solo lo venderán a precio del mercado entre sus socios asiáticos. Los intereses no tan patrióticos de Nancy Pelosi en Taiwán. La visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a principios de agosto, generó tensiones entre Pekín y Washington. Detrás de ese viaje, sin embargo, hay una serie de negocios protagonizados por la legisladora y su familia. La familia Pelosi está relacionada con inversiones en empresas tecnológicas como Works Nvidia. Esta última estuvo recientemente rodeada de polémica luego de que Estados Unidos le prohibiera exportar chips de inteligencia artificial a China, uno de sus principales clientes. La restricción de exportaciones de chips tipo A100 y H100 golpeó las acciones de la compañía, que cayeron cerca de 6,6%, en una pérdida estimada en más de $400 millones. Para suerte de la familia Pelosi, esta caída en la bolsa ya no representa una preocupación para su fortuna, pues semanas antes de realizar su polémica visita a Taiwán vendieron sus acciones Nvidia. En dos reportes donde aparece el nombre de Nancy Pelosi, correspondientes a sus declaraciones patrimoniales, obligatorias para cualquier funcionario público estadounidense, se informa que se ejercieron 200 opciones de compra de Nvidia, o 20.000 acciones, a un precio de $100 cada una. El monto de la transacción, según la estimación que están obligados a presentar los burócratas, ronda entre $1 millón y $5 millones. Más de un mes después de la venta de acciones, el 26 de julio, días antes de que Nancy Pelosi visitara Taiwán, se publicó un nuevo reporte con el nombre de la presidenta de la Cámara de Representantes, en el que se daba cuenta de la venta de 25.000 acciones de Nvidia en un promedio de $165.05 por título, lo que representó una pérdida de $341.365.
Las fechas coinciden con un reporte de julio publicado por Insider, en el cual se señala que Paul Pelosi, esposo de Nancy Pelosi, también ejerció 200 opciones de compra de Nvidia, justo cuando se debatía la ley de chips y ciencia, propuesta por Joe Biden y cuyo fin es generar subsidios para empresas que radiquen en Estados Unidos para la fabricación de chips. De manera oficial, Paul Pelosi aseguró que la venta de acciones se dio para evitar malos entendidos. Sin embargo, durante la primera visita de Nancy Pelosi también resaltó el hecho de que la acompañó su hijo, Paul Pelosi Jr., quien es uno de los inversores más importantes de la empresa Borx Technologies, valuada en $22 millones. Según el perfil de la empresa, Borx nació en 2007 y se especializa en productos para el Internet de las Cosas y en desarrollo de software para teléfonos inteligentes. Su debut como empresa pública ocurrió el 18 de agosto de 2017, cambiando su nombre a Borx Technologies, Incorporated. Actualmente cotiza en el mercado de valores Nasdaq, con el símbolo de cotización BRQS. Tiene, además, centros de investigación y desarrollo en China, India, Estados Unidos y Corea del Sur. Pelosi Jr. obtuvo 700.000 acciones de dicha compañía por sus servicios como consultor, lo que convirtió en el quinto inversor de Borx Technologies, según documentos de la Comisión del Mercado de Valores difundidos por el diario británico The Daily Mail. Para junio de 2021, Pelosi Jr. ya era el segundo inversor más importante tras la salida de otros accionistas, y a pesar de que en 2019 las autoridades chinas investigaron a la empresa por presuntos fraudes. Para mayo de 2022, Paul Pelosi ya no estaba incluido entre los 10 principales inversores de la firma, por lo que pudo haber vendido su nivel de participación. Cuestionada sobre la participación de su hijo en el viaje, Nancy Pelosi afirmó que fungió como acompañante ante la ausencia de su esposo, pese a que Paul Pelosi Jr. no aparecía de manera oficial entre los acompañantes de la funcionaria, quien también negó cualquier interés empresarial de su hijo en Taiwán.